Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de la densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente es la cantidad de carga que atraviesa cierta sección transversal de superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. Veamos acá. Aquí vemos una sección, un tubo que transporta carga eléctrica. Aquí hay dos tipos de portadores de carga: carga positiva y carga negativa. El movimiento de los portadores de carga se establece si hay un campo eléctrico exterior. En este caso, los portadores de carga positivo se mueven en la dirección paralela al campo eléctrico y los portadores de carga negativa se mueven en la dirección contraria al campo eléctrico. De esta forma se establece una corriente eléctrica que denotamos I. Si se toma si este es el tubo conductor y se toma la sección transversal de área del tubo de superficie S, la cantidad de carga que pasa por acá, la cantidad de carga neta que pasa por acá por unidad de tiempo, se denomina la corriente eléctrica I. Y esa corriente eléctrica I es una cantidad escalar. En cambio, se establece también una cantidad que se llama la densidad de corriente eléctrica. Esa cantidad es una cantidad vectorial y depende localmente, es decir, de un punto a otro puede cambiar tanto en magnitud como en dirección. ¿Cuál es la relación que hay entre la densidad de corriente y la corriente eléctrica? Pues la relación es la que se muestra en esta fórmula. Fíjense, si queremos calcular, por ejemplo, la cantidad infinitesimal de corriente que fluye por este elemento infinitesimal de superficie, entonces se hace el producto punto de la densidad de corriente por el vector de superficie asociado a ese elemento. Es decir, se proyecta la densidad de corriente en este punto en la dirección del vector diferencial de S, que es un vector de tamaño infinitesimal cuyo módulo es igual al área infinitesimal y su dirección es perpendicular a esa sección infinitesimal de área. Entonces se proyecta J sobre ds y entonces eso nos daría la contribución a este elemento. Pero si usted quiere saber la contribución en toda la superficie, pues tendrá que hacer la sumatoria considerando todos los elementos que conforman la superficie S. Y eso significa la integral sobre la superficie S. Por supuesto que las unidades de densidad de carga eléctrica son las unidades de corriente sobre unidad de área. En el sistema internacional la unidad de corriente es el ampere y la unidad de área es el metro cuadrado. Entonces las unidades de J, es decir, la densidad de corriente será ampere sobre metro cuadrado. Pero también puede decirse coulomb sobre segundo, que es ampere, entre metro cuadrado. Entonces estas son las unidades en el sistema internacional de la densidad de corriente eléctrica. No siempre ocurre que tenemos un electrolito donde hay portadores de carga positiva y negativa. Es más frecuente que el movimiento de cargas ocurra en un conductor metálico. Acá estamos representando la estructura interna de un conductor metálico. Los puntos rojos que estamos viendo acá serían los iones o los átomos que conforman el material conductor. Por ejemplo, cobre, que es uno de los que se usa con mayor frecuencia. Entonces estos serían los átomos de cobre, pero estos átomos de cobre tienen en su orbital más externo un electrón que puede moverse libremente de uno al otro. La razón es que en un metal los átomos están tan compactados, tan densos, que los electrones de los orbitales más externos o de mayor energía pueden saltar de un átomo a otro.
En esos saltos ellos van produciendo colisiones totalmente al azar. La velocidad con la que se mueven esos electrones en ese movimiento azaroso, esos electrones libres dentro del movimiento, en el movimiento azaroso dentro del cristal, es una velocidad bastante alta, es del orden de el millón de metros sobre segundo, es decir, 10 a la 6 metros sobre segundo. Si no hay un campo eléctrico exterior, la velocidad promedio de esos electrones que se mueven al azar es nula. Pero si se coloca un campo eléctrico externo, por ejemplo, en la dirección de derecha a izquierda, entonces los electrones se tenderán a mover preferencialmente en la dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, las colisiones ya no van a ser tan azarosas, sino que se van a ir produciendo, pero siempre el electrón derivando en la dirección contraria a la del campo eléctrico. Si se elige una escala de tiempo larga, porque en una escala de tiempo corta, pues los electrones van haciendo movimientos de rebote hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, aunque en una escala de tiempo larga, pues vamos viendo que el promedio de los electrones se va moviendo en la dirección contraria al campo. Eso es el concepto de velocidad de deriva. Viene siendo la velocidad promedio de desplazamiento de los electrones. Cuando no hay campo eléctrico, esa velocidad promedio de desplazamiento es exactamente cero. Pero cuando hay un campo eléctrico, hay un movimiento promedio de los electrones que va en la dirección contraria al campo, y ese es el concepto de velocidad de deriva. La velocidad de deriva es muchísimo menor que la velocidad del movimiento aleatorio de los electrones. Habíamos dicho que el movimiento aleatorio de los electrones es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo. Pero la velocidad de deriva es bastante inferior, es del orden de 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Eso es una velocidad pues muy baja. Bueno, ahora veamos cómo relacionar el concepto de velocidad de deriva con la densidad de corriente. Entonces para eso voy a imaginar yo acá una sección cilíndrica de área A. Vamos a decir que n minúscula es el número de electrones por unidad de volumen, es decir, es la densidad de electrones. Número de electrones por unidad de volumen. Pensemos que se establece un campo eléctrico, en este caso de derecha a izquierda. Entonces los electrones van a empezar a moverse con velocidad de deriva de izquierda a derecha, es decir, contraria al campo eléctrico, hacia acá. Si yo dejo que transcurra un lapso de tiempo diferencial de t, entonces los electrones se habrán movido en ese lapso de tiempo una cantidad de x que vale b sub d por el diferencial de t. Si yo multiplico ese diferencial de x por a, eso me da el volumen de esta rebanada que está acá. Y la pregunta es, ¿qué cantidad de carga pasó en ese lapso de tiempo? Es decir, en esta rebanada de aquí a aquí. Pues la cantidad de carga que pasó la llamamos diferencial de Q mayúscula, y viene siendo la carga, el módulo de la carga de los electrones por la densidad de electrones por esta cantidad que está aquí, que es el volumen de la rebanada, es decir, el área, la sección transversal de área, por el diferencial de x, que no es otra cosa que la velocidad de deriva por el diferencial de tiempo t. De modo que la corriente eléctrica, recordemos que se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo, es decir, es la cantidad de carga de Q que pasa por esta sección transversal en el tiempo de t. Y eso viene siendo precisamente E por N por A por B sub D, es decir, por la velocidad de deriva. Luego, como se ha definido la densidad de corriente como la corriente total entre el área, pues
la densidad de corriente, o mejor dicho, la magnitud de la densidad de corriente es la magnitud de la carga eléctrica del electrón por la densidad de electrones por la velocidad de deriva. Pero si lo queremos escribir en forma vectorial, entonces hay que tener en cuenta el signo de la carga eléctrica. El electrón tiene carga negativa, entonces J es igual a menos E por N por BD. Entonces este sería el vector densidad de corriente. Veamos un primer ejercicio para ir aclarando el concepto de densidad de corriente. El ejercicio dice así: un cable de cobre tiene un diámetro de 2 milímetros y conduce una corriente de 2 amperes para alimentar una lámpara de 100 vatios. La densidad de electrones libres es 1 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Las preguntas son las siguientes: hallar la densidad de corriente y la velocidad de deriva. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la densidad de corriente, que es la corriente total entre la sección transversal de área, es decir, I entre pi por R cuadrado. Esto sería la sección transversal de área del cable. Entonces esto es 2 amperes dividido entre pi por el radio. Por el radio es la mitad del diámetro. Como dice 2 milímetros de diámetro sería 1 milímetro. 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Que eso debe elevarse al cuadrado. Entonces de aquí afuera metros al cuadrado. 2 amperes dividido entre pi por 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que decir 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, el resultado de esta operación es 6,4 por 10 a la 5 amperes sobre metros cuadrados. Bueno, ahora pasaremos a encontrar la velocidad de deriva. La relación entre la densidad de corriente y la velocidad de deriva la acabamos de estudiar. J es igual a N por E por BD, de modo que la velocidad de deriva es J entre NE. Para los datos de nuestro problema, la velocidad de deriva sería 6.4 por 10 a la 5 amperes sobre segundo. Esa sería la densidad de corriente, dividido entre la densidad de electrones, 1 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, multiplicado por la carga, en este caso la magnitud de la carga de cada electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga elemental. Bueno, al realizar todas las operaciones nos queda 4 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Esto nos da una velocidad de deriva de 0,4 milímetros sobre segundo. Cabe preguntarse si la velocidad de deriva es tan baja, ¿cómo es posible que cuando se le da al interruptor la lámpara se enciende prácticamente en forma instantánea? Bueno, la razón es que la velocidad de deriva no aparece hasta que hay campo eléctrico. Cuando se cierra el interruptor, se cierra el circuito y entonces el campo eléctrico aparece casi simultáneamente a lo largo de todo el conductor. Entonces, todos los electrones en conjunto que conforman el circuito empiezan a moverse con esta velocidad de deriva. Es como que si se tratara de unos soldados que están, digamos, en posición de reposo y de repente se les ordena marchar. Todos escuchan la orden a una velocidad mucho mayor, que es la velocidad del sonido, a la que ellos van a marchar. Como todos escuchan prácticamente en forma simultánea la orden de que empiecen a marchar, entonces todos comienzan a marchar prácticamente al mismo tiempo. Esa es la explicación de por qué, a pesar de que la velocidad de deriva es tan baja, cuando se enciende el switch, la lámpara se enciende casi instantáneamente. Entonces, repito, la razón es que el campo eléctrico que se establece en todo el circuito en el momento que se cierra el switch aparece en todas partes del circuito en una forma casi instantánea, una velocidad más bien cercana a la velocidad de la luz.
Pero la velocidad de deriva de los electrones, tanto los que están en el comienzo como hacia el final, es prácticamente, todos comienzan a moverse con esa velocidad de deriva prácticamente al mismo tiempo, pero esa velocidad de deriva es muy baja. Veamos un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio se nos dice lo siguiente. Un conductor de cobre de 1 milímetro de diámetro se empalma con una resistencia de carbón de 2 milímetros de diámetro. Si por el conjunto circula una corriente, es decir, desde aquí hacia allá, circula una corriente de 0,5 amperes, determinar la densidad de corriente en el conductor y en la resistencia. Este es el conductor, el cobre, y este que es carbón es la resistencia. Se sabe que la densidad de electrones acá en el cobre es el doble de la densidad de electrones acá en el carbón, en la resistencia de carbón. Si se supone esta relación, entonces se pregunta cuál será la relación entre la velocidad de deriva de los electrones acá en el cobre y la velocidad de deriva de los electrones acá en la resistencia de carbón. Llamamos al cociente B1 sobre B2 C. Entonces lo que específicamente debemos calcular el cociente B1 sobre B2 que es C, es decir, el valor de C. Bueno, para eso entonces procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, escribimos que la corriente I es J1 para el conductor 1 por A1. Pero eso también tiene que ser idénticamente igual a J2 por A2, porque la cantidad de corriente I que pasa por uno y por el otro es la misma. No se puede acumular carga. La cantidad de corriente que pasa por aquí es la misma cantidad de corriente que pasa por acá. Ok, por otra parte, el área o la sección transversal de área del conductor 1 es pi R1 cuadrado, que es pi por el diámetro 1 al cuadrado entre 4. Y para el segundo conductor, que es la resistencia cobre, pues pasa algo similar. El área es pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4. Bueno, establecemos esta igualdad y simplificamos. En ese caso nos queda que J1 por D1 al cuadrado es lo mismo que J2 por D2 al cuadrado. Por otra parte, J1, es decir, la densidad de corriente en el conductor 1 es la corriente I entre la sección transversal de área A1. Esto significa que es 4 por I entre pi por el diámetro 1 al cuadrado. Cuando calculamos esa densidad de corriente nos da 0,64 amperes sobre metros cuadrados. Muy bien, de esta relación de acá podemos despejar J2. J2 es J1 por D1 entre D2 todo elevado al cuadrado. Es decir, J1 que acabamos de calcular es 0,64 amperes por metro cuadrado. Pero el factor de 1 entre D2 es un medio. Elevado al cuadrado da un cuarto. Entonces J2 es la cuarta parte de J1. Es decir, la densidad de corriente aquí es la cuarta parte de la densidad de corriente acá. Y en valor absoluto la densidad de corriente 2 es 0,16 amperes sobre metro cuadrado. Ok, ahora pasamos a ver cuál es la relación entre las velocidades de deriva en el cobre y en el carbón. Para eso escribimos J1 igual a N1 por E por V1 y J2 igual a N2 por E por V2. Y acabamos de ver que la relación es la siguiente. J1 es 4 veces J2. Aquí está. Aquí la reescribimos. J1 es igual a 4 veces J2. Entonces, N1E por V1 es 4 por N2 por E por V2. De acá vamos a usar la siguiente información. N1 es el doble de N2. Entonces pongo aquí el doble de N2 donde está N1. De modo que
Este N2 se simplifica con este N2 y este E se simplifica con ese E. Entonces nos queda 2B1 igual a 4B2. De donde se concluye que el cociente B1 entre B2 es 2. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad de deriva acá en el cobre es el doble de la velocidad de deriva acá en el carbón. Y con esto hemos concluido este ejercicio. Pasemos a un último ejercicio, el tercer ejercicio. En este ejercicio se dice lo siguiente. Se tienen dos cilindros metálicos concéntricos de radio A y B, siendo A menor que B, y el espacio entre ellos está lleno de un material de conductividad sigma. Se establece un voltaje entre el cilindro interior y exterior de modo que fluye en forma radial una corriente I constante. La pregunta, hallar la densidad de corriente y el campo eléctrico en función del radio, siendo el radio R un radio comprendido entre A y B, es decir, entre el conductor interior de radio A y el conductor exterior de radio B. Mire aquí, este conductor está conectado al polo positivo de una fuente de voltaje y el cilindro metálico exterior está conectado al polo negativo de la misma fuente de voltaje. De modo que va a aparecer una corriente que entra por aquí, pasa radialmente a través de este material que rellena el espacio de los dos metales, pasa radialmente la corriente y se regresa por la parte, por acá, es decir, entra, pasa radialmente por la parte interior del material de conductividad sigma y la corriente se termina recogiendo por acá y se cierra el circuito. Muy bien, nosotros acá vamos a imaginar, sin embargo aquí se dibuja, porque la imaginación no puede verse, pero el dibujo sí. Vamos a imaginar una superficie cilíndrica de radio R, comprendido entre A y B. Aquí lo estamos dibujando. Y aquí a una distancia X, tomando esto como inicio, como origen, a una distancia X, tomamos una sección de ancho diferencial de X. Entonces nos da como este anillito aquí. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es calcular la corriente y relacionarla con la densidad de corriente. Y por definición es la integral de JR.ds sobre la superficie S. Ok, ¿quién es JDR? JDR es un vector que tiene magnitud JDR, siendo J una función de la distancia radial, R minúscula, pero el vector densidad de corriente va en la dirección radial hacia afuera, es decir, desde el centro hacia afuera. Esa sería la dirección del vector densidad de corriente. El vector diferencial de S es un elemento de superficie acá, que también va en la dirección radial unitaria. Y un elemento de superficie tiene una superficie que vale 2pi por R por el ancho diferencial de X. De modo que esta integral se efectúa sobre la variable X desde 0 hasta L, es decir, desde el inicio del cilindro hasta el final del cilindro. Estamos suponiendo que el cilindro tiene largo L. Entonces, como la integral es en X, todo lo que dependa de R puede ser considerado como constante y sale fuera de la integral. Entonces nos queda I igual a J de R por 2pi R integral entre 0 y L del diferencial de X. Esto implica que J de R es I entre 2pi L, pues esta integral da L, por 1 sobre R. Es decir, la dependencia radial de la densidad de corriente es una constante por 1 sobre R. Es decir, la densidad de corriente decrece con la distancia radial. Decrece con o sea, a mayor R, menor J.
Entonces decrece con el inverso de la distancia radial. Y la constante acá es la corriente total entre 2pi por el largo del cilindro. Pero también se nos pregunta cuánto es el campo eléctrico aquí adentro, en el espacio comprendido entre los dos cilindros metálicos. Pues entonces para eso usamos esta relación que está acá. Es una relación que nos dice que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Eso tiene sentido, puesto que la velocidad deriva se establece una vez que hay un campo eléctrico y la velocidad deriva está directamente relacionada con J. Pues bien, esta relación que está acá nos dice que J es proporcional a E y la constante de proporcionalidad se llama sigma, la conductividad del material. Esta fórmula que está acá también se conoce como la ley microscópica de Ohm, porque es equivalente a la ley de Ohm, pero en la versión nivel microscópico, es decir, tomando en cuenta la densidad de corriente y el campo eléctrico. Muy bien, de esta fórmula que está acá podemos decir que la componente radial del campo eléctrico va a depender de R y su dependencia va a ser J sobre sigma, es decir, I dividido entre 2pi L sigma por 1 sobre R. De modo que ahora también conocemos cómo es el campo eléctrico en el interior o en el espacio comprendido entre los dos cilindros metálicos por el que pasa la corriente total I. Gracias por escucharme.